El ghosting no es crueldad, es inmadurez emocional. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Amor Consciente. Gracias por estar acá, gracias por regalarte este tiempo, gracias por elegir escuchar algo que no busca anestesiarte, sino acompañarte a mirar con más honestidad lo que duele, lo que confunde y lo que todavía no tiene nombre en tus vínculos. Para los que aún no me conocen, soy María Estela, Master Coach y Mentora en Relaciones Afectivas y fundadora de MC Coaching. Aquí acompaño a las personas a construir vínculos mucho más sanos, conscientes y perdurables en el tiempo. Si este contenido te resuena, te invito a que te suscribas al canal, le des like al episodio y lo compartas. Porque cuando una palabra nombra lo que a muchos le pasa en silencio, deja de ser solo un podcast y se transforma en contención y aprendizaje. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en el tema que vamos a tocar hoy, que es un tema que atraviesa muchísimas personas y que deja marcas muy profundas. El tema del ghosting. Y para empezar, desde ya te espoleo algo. El ghosting no duele porque alguien se fue. Duele porque se fue sin hacerse cargo del impacto que dejó. Porque vivimos en una época donde desaparecer parece más fácil que decir la verdad, donde irse sin explicar se volvió una conducta casi normalizada, donde el silencio reemplazó las palabras, donde huir es más fácil que quedarse. Pero que sea frecuente no lo vuelve sano, que sea común no lo vuelve inocuo. Y hoy vamos a desarmar el ghosting sin romantizarlo, sin justificarlo, pero también sin reducirlo a personas malas. Porque el ghosting no es crueldad, es inmadurez emocional. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de qué es el ghosting. El ghosting es cortar un vínculo de manera abrupta, sin explicación, sin cierre, sin palabras. Es pasar de la presencia al silencio, del intercambio al vacío, del estoy acá, a la nada misma. Y aunque muchas veces se lo minimiza con frases como no te debe nada o mejor que se fue, el impacto interno que deja en quien lo vive es muy profundo. Porque no se pierde solo una persona, se pierde el sentido de lo que estaba pasando. ¿Y qué es realmente el ghosting? El ghosting no es solo desaparecer, esa es la parte visible. El ghosting es una ruptura interna previa que la persona que huye no pudo, no supo o no se animó a nombrar. Antes de que alguien se vaya en silencio, ya se fue por dentro. Se fue cuando empezó a sentir que algo no lo podía manejar. Se fue cuando la cercanía activó una incomodidad que no entendía. Se fue cuando el vínculo empezó a pedir presencia real, coherencia, implicación emocional. Y esto es clave. El ghosting no ocurre cuando el vínculo es superficial. Ocurre cuando empieza a volverse algo significativo. Nadie ghostea lo que no le importa en absoluto. Se ghostea aquello que despierta algo que desborda. ¿Y de dónde nace el ghosting? Bueno, el ghosting no nace del vínculo actual. Nace mucho antes. Nace en historias donde expresar emociones no fue seguro, donde el conflicto se evitaba, donde el silencio era una forma de supervivencia, donde irse era más seguro que hablar. Cuando una relación empieza a profundizarse, se activa una alarma interna, no racional, corporal. Una alarma que dice, esto es demasiado, acá me pueden exigir, acá me puedo perder. Y entonces aparece ese retiro emocional. Y cuando ese retiro no se puede poner en palabras, aparece el ghosting. El ghosting es una huida del propio mundo interno, no del otro. La persona que ghostea no se va porque no siente nada. Se va porque siente demasiado y no sabe qué hacer con eso. Por dentro se activa una mezcla de atracción, expectativa, miedo, ansiedad y sobre todo responsabilidad. La cercanía deja de ser disfrutable y empieza a sentirse como una exigencia.
No porque el otro pida demasiado, sino porque cualquier pedido emocional ya se vive como una amenaza. Aparece ese diálogo interno silencioso. No puedo con esto, no sé cómo decirlo. Si hablo, voy a quedar mal. Y frente a este caos interno, el cuerpo elige lo que conoce: huir. Porque quien gostea no es frío, es evitativo del conflicto emocional. No se queda porque quedarse implicaría explicarse, sostener la incomodidad, tolerar la reacción del otro y, sobre todo, hacerse cargo del impacto. La inmadurez emocional no tiene que ver con la edad ni con la inteligencia, sino con esa incapacidad de reconocer, de sostener y hacerse responsable del propio mundo interno. Es la dificultad para tolerar la incomodidad que generan las emociones intensas, el conflicto, la frustración o el impacto de nuestras propias decisiones. ¿Y qué impacto esas decisiones tienen en un otro? Una persona emocionalmente inmadura evita lo que le duele, posterga conversaciones necesarias y difíciles, confunde silencio con paz y huida con cuidado. No porque no sienta, sino porque no sabe qué hacer con lo que siente. Por eso responde con evasión, ambigüedad o desaparición. No tiene recursos internos para permanecer presente cuando el vínculo deja de ser liviano y empieza a exigir verdad, coherencia y responsabilidad afectiva. Por eso, el silencio del ghosting no es pasivo, es un mecanismo activo de autoprotección. Protección de la culpa, protección del conflicto, protección de la imagen propia. Por eso, muchas veces está precedido por frases como: estoy con muchas cosas, no sé qué quiero, fluyamos. Y no son mentiras, en realidad son avisos. Pero, ¿esto qué emociones despierta en quien está siendo ghosteado? El ghosting no solo duele, desorganiza, porque no hay un cierre, no hay un relato, no hay una explicación. El cuerpo queda esperando, la mente buscando respuestas, y el corazón queda suspendido. Aparece la rumiación, la culpa, el qué hice mal. Y el ghosting no duele solo por la herida, por la pérdida del otro. Duele porque te deja sola o solo con preguntas que nadie responde. ¿Y por qué esto nos genera tanta obsesión? Porque, amigos, lo que no se cierra queda abierto. Cuando no hay un final claro, el sistema interno no puede soltar, no por debilidad, por experiencias inconclusas. Lo que no se nombra, se enquista, y lo que no se cierra, se repite por dentro, buscando una y mil veces una explicación. Pero quiero decirte otra verdad que incomoda, y tal vez esta sea la más difícil de escuchar. Porque el ghosting no empieza el día que desaparecen. Ese es solo el final visible. El ghosting empieza mucho antes, en esos pequeños silencios que vas haciendo para que el vínculo no se rompa. Empieza cuando necesitas claridad y no la pedís. Cuando algo no te cierra y elegís no preguntar. Cuando sentís que el otro está lejos, pero te convences de que es normal. Empieza cuando empezás a adaptarte para no incomodar. Cuando bajás expectativas para no parecer intenso o intensa, demandante o difícil. Cuando aceptás menos presencia, menos coherencia, menos palabras para no perder a la otra persona. Y esto no es para culparte, porque muchas veces ese callar fue una forma de cuidarte con las herramientas que tenías en ese momento. Pero sí, es una invitación al aprendizaje y a la conciencia. Porque cada vez que no decís lo que necesitas, el vínculo se construye sobre una omisión. Y lo que se construye sobre silencios, más tarde o más temprano, termina en una desaparición. Y acá tenemos una verdad adulta y necesaria. Cuando vos no ocupás tu lugar en el vínculo, dejás espacio para que el otro se vaya sin explicación. No es culpa, es conciencia. Y la conciencia no duele para castigarte. Duele para que despiertes.
Entonces, ¿cómo hacemos para cerrar una historia donde te ghostearon? ¿Y cómo hacer para cerrarla sin esperar esa charla que tal vez nunca llegue? Porque no todas las historias se cierran con una conversación. Algunas se cierran con una decisión interna. Esperar el cierre del otro es seguir entregándole ese poder a alguien que ya eligió no hacerse cargo y desaparecer. El cierre que esperas del otro es el permiso que vos todavía no te diste. Cerrar no es entenderlo todo, es aceptar lo suficiente para poder soltar. Deja de buscar coherencia en alguien que ya te demostró sus límites. Nombrá vos lo que pasó. Decite la verdad que nadie te dijo. No necesitas que alguien vuelva para que la historia termine. La historia termina cuando vos dejás de esperar. Y quiero que hagamos un ejercicio de recuperación emocional que creo que si estás o estuviste en una situación como esta te puede ayudar bastante a poner en conciencia. Lo único que te pido es que busques un espacio sin distracciones y que este ejercicio no lo hagas rápido, lo hagas de manera consciente. Porque este ejercicio no es para entender con la cabeza, es para escucharte y para sentir con el alma y con el corazón. Ahora sí, toma una hoja y divídela en 4 partes. Quiero que pongas en la primera parte lo que sentí, aunque no lo quise ver. Y acá escribí sin filtro. ¿Qué sentía en el cuerpo cuando algo no me cerraba? ¿Qué emociones aparecían antes de que el otro desapareciera? ¿En qué momentos me sentí en alerta, inquieta o inquieto o inseguro? No busques coherencia. Te pido que busques verdad. En el segundo cuadro escribí lo que callé para no perder. Y acá pone, ¿qué preguntas no hice por miedo a la respuesta? ¿Qué necesidades minimicé para sostener el vínculo? ¿Qué cosas acepté que en el fondo no me hacían bien? Y acá suele aparecer una tristeza distinta. Quédate ahí, no la tapes. En el tercer cuadro pone la historia que me conté. Y acá respondé con una honestidad brutal. ¿Qué justificaciones armé para explicar lo que no era claro? ¿Qué excusas puse para justificar la actitud del otro? ¿Qué señales elegí reinterpretar para no tener que soltar? Porque acá aparece una verdad incómoda. A veces no nos engañan. A veces nos autoengañamos para no quedarnos solos. Y por último, en la cuarta división, pone la verdad que hoy puedo sostener. Y acá quiero que vos escribas y completes tu frase. Hoy puedo aceptar que esta persona y completarlo con lo que te surja, con lo que te dicte el cuerpo, con lo que te dicte el alma. Hoy puedo aceptar que esta persona y que eso no habla de mí. Eso no habla de mi valor. No busques una frase linda. Búscate una frase honesta. Respira profundo y lee todo lo que escribiste. No para castigarte, sino para poder volver a vos. Y decite en voz alta o por dentro, como quieras. No me faltó amor. Me faltó información emocional. Y hoy, a partir de aquí, empiezo a dármela. Porque el verdadero cierre no es que el otro vuelva. El verdadero cierre es que vos te recuperes. Y ahora quiero que hagamos una profundización en herramientas y salidas que podemos darle a esta situación. Porque la salida no es endurecerte.
No es volverte frío, desconfiado, cerrada. No es levantar murallas para que nadie vuelva a lastimarte. Porque endurecerte no es sanar, es sobrevivir. La verdadera salida es aprender a habitar el vínculo con presencia y con verdad, incluso cuando eso implique perder lo que no es real. Aprender a pedir claridad no es exigir, es respetarte. Es animarte a preguntar cuando algo no cierra, aunque la respuesta te incomode. Es tolerar la posibilidad de escuchar lo que no querés, para no quedarte atrapada o atrapado en lo que imaginas. Pedir claridad es un acto de madurez emocional, porque te devuelve tu poder y te saca de la fantasía. Irte cuando no hay coherencia no es abandono, es congruencia interna. Es entender que no alcanza con palabras lindas si no hay actos sostenidos, que no alcanza con presencia intermitente si vos necesitas continuidad, que no alcanza con promesas vagas cuando el vínculo empieza a pedir cuerpo. Quedarte esperando en silencio, en esos silencios que no te corresponden, es una forma silenciosa de autoabandono. Porque mientras esperas, tu vida queda suspendida. Y hay algo clave que transforma todo. No todo vínculo que duele merece ser sostenido. Porque cuando alguien desaparece, cuando el vínculo se vuelve real, no está rechazándote a vos, está mostrando su límite. No estaba listo para el tipo de amor que vos estabas empezando a ofrecer. Un amor que pide presencia, palabras, responsabilidad y coherencia. Y el amor consciente no se reduce para ser elegido. Se retira con dignidad cuando no hay reciprocidad. Porque elegirte no es perder al otro, es dejar de perderte a vos. Amigos, el ghosting no es una moda, es un síntoma. Un síntoma de vínculos sostenidos desde el miedo y la evitación. Y cuanto más consciente te volvés, menos personal lo haces. Y más rápido, mucho más rápido, te recuperás y recuperás tu dignidad emocional. Porque el amor consciente no desaparece, no se fuma, no deja al otro suspendido. El amor consciente es amigo, el amor consciente habla, elige y sobre todo se hace cargo. Gracias por estar, gracias por escuchar y si este episodio te resonó, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas con quien quizás hoy está necesitando escuchar esto. Nos encontramos en el próximo episodio de Amor Consciente para seguir construyendo juntos. Te mando un saludo enorme. My frown lines deep and uninviting. Baby, you take my future for ransom.